y a oler napalm por la mañana. Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. Hola condenado, hola condenado. Buenas, chambales. Buenas, ciclistas. Bienvenidos al blog de Óscar Barbado. Hola confinados. In nomine Patria et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy buenos días, tardes o noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. También, como no, saludo a los compañeros de las bicicletas híbridas, propulsadas por fuerza humana y ayuda de motor eléctrico. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 18 de enero de 2026, en el segundo domingo del tiempo ordinario, en la festividad de Santa Beatriz. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. El 18 de enero se celebran varias figuras en el santoral católico, destacando la de Beatriz Beata de Ferrara, una noble que fundó un monasterio benedictino en Italia tras enviudar. También se celebra Santa Prisca, una mártir romana. También se honra a la beata Regina Protoman, fundadora de las Hermanas de Santa Catalina, y se menciona a Santa Margarita de Hungría. La beata Beatriz de Ferrara, del siglo XIII, es hija de nobles, renunció a una vida de lujo tras la muerte de su prometido y se consagró a Dios fundando el monasterio benedictino de San Antonio de Ferrara. Santa Prisca es del siglo III y IV. Es una joven mártir romana asociada a la fe cristiana primitiva, con una basílica en Roma que lleva su nombre. Por su parte, la beata Regina Protoman es del siglo XVI, nació en Prusia, fundó la congregación de las Hermanas de Santa Catalina en Braunschweig, dedicada a la educación y el cuidado de los enfermos. Y entre otros, pues también se celebra en este día Santa Margarita de Hungría, princesa que dedicó su vida a Dios, y San Jaime Hilario, hermano de La Salle, de los salesianos. Bien, pues contados los santos del día, saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, y a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres? Se quejan de que montáis mucho en bici, os quejáis vosotros de que las montáis poco, a las bicis me refiero. Las personas componentes de esta muy andariega y trasegadora grupeta fueron 7 en este día. Vamos a nombrarlas: Enrique Bolata Cantos, José Luis Conde, Juan Mejías Iberia, Tommy, Javi Becan y este humilde ciclista que les habla, y creo que me dejo uno porque he contado 6, faltaría Millán Lagunero, efectivamente. 7 ciclistas. La salida de este día pues discurrió con el siguiente recorrido: salida desde el lugar habitual hacia Alcalá de Henares, Camarma, Torrejón del Rey, Quer, Alovera, Avituallamiento, Azuqueca-Meco, Alcalá, Torrejón, en total 75 kilómetros. Salimos, como digo, los 7 corredores desde la Avenida de la Constitución, tomamos la carretera vieja de Alcalá y a la altura de La Garena callejeamos para salir a la carretera de Camarma, donde el viento nos da de frente y de costado, y serán Tommy, Enrique y Mejías quienes vayan tirando del grupo. Pasamos Camarma, continuamos hasta Torrejón del Rey, donde bajamos la velocidad para esperar a un par de compañeros que se bajaron de las bicis para relajar la vejiga. Al llegar a Torrejón del Rey giramos a la derecha y comenzamos la subida de la jornada sin mayor dificultad para bajar hacia Guadalajara y tomar un desvío a Alovera, donde estaba prevista la parada del café. En esta población de Alovera se organizaba en este día una carrera popular de 10 kilómetros
con meta en la calle donde estaba el bar El Portón, lugar donde tomamos el café. Tras el café y la tostada, reanudamos la marcha para ir hacia Azuqueca de Henares y Meco, donde, para no complicarnos con las calles cortadas por obras, fuimos por el primer desvío hasta enlazar con la carretera de Alcalá de Henares. Antes de llegar a Alcalá, nos desviamos a la derecha por el barrio de los Espartales y salimos a la misma carretera de Camarma. Entramos en Alcalá hasta La Garena y desde La Garena tomamos nuevamente la carretera vieja para llegar a Torrejón por el desvío del hospital. El cielo estuvo parcialmente cubierto, si bien no llovió como sí pasó el día anterior, el sábado 17. Las temperaturas eran bastante frescas, unos 6 grados calculo yo que habría, conforme a esta época del año. Estamos en enero, mediados de enero, y todavía tiene que hacer frío. Así que fuimos bien abrigados y se pudo realizar la etapa perfectamente con buena ropa y los dedos bien cubiertos. Así concluía la ruta de este 18 de enero de 2026 con un tiempo de 3 horas y 35 minutos y una velocidad media de 22 kilómetros 900 metros. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué? Es napalm. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. Manteneos firmes. No os separéis de mí. Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el elicio y ya habréis muerto. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo, y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja 1,5 metros entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Recluta Cobo y recluta Bufón. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. En cuanto acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas. Señor, sí, señor. Quiero que esos retretes queden tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta. Señor, sí, señor. Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María? Señor, no, señor. A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Con que no, capullo, me das ganas de vomitar. Maldito pagano comunista. Como no digas en voz alta que adoras a la Virgen María, voy a hacer papillas con tus tripas. Así que, adoras a la Virgen María, ¿no es verdad? Señor, negativo, señor. Recluta Bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor. ¿Quién es el jefe de tu pelotón? Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor. ¡Recluta Copo de Nieve! Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor. Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón. Señor, sí, señor. ¡Desaparece, pichafloja! Señor, sí, señor. El recluta Bufón es un bobo y un ignorante, pero los tiene bien puestos y eso basta. Y ahora, nenas, a lo vuestro. Señor, sí, señor.
A partir de ahora llega el momento de decidir si siguen escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas, deciden irse para evitar sarpullidos en la piel. Pueden en caso contrario pasar a escuchar a programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de la secta, Teta 5 o la 4. Programas como Todo es Mentira, El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, en fin, un elenco de programas tremendo. No voy a dar hoy toda la lista de nombres que suelo dar aquí de periodistas odiosos y odiables, solamente me referiré a uno en concreto porque esta pasada semana hizo un comentario diciendo que en su infancia, en los años 80, en su casa no había agua caliente ni calefacción. No había agua caliente ni calefacción. Y lo dice como si fuera una cosa general y extrapolable a todos los españoles. Me refiero al periodista Jesús Cintora, que fue el que lo aseveró respecto de él y de su familia. Sin embargo, hay que decir que si en los años 80 Jesús Cintora no tenía agua caliente ni calefacción, pues debería ser por desidia de su familia, porque en aquella época sí que el agua caliente era una cosa general para todos. Choca bastante que Jesús Cintora diga que en los años 80 en su casa no había agua caliente ni calefacción, como que es una falta del sistema, cuando él, a pesar de no tener agua caliente ni calefacción, sí que tuvo la oportunidad de estudiar periodismo en la Universidad de Navarra, que no es precisamente una universidad donde puede ir el hijo del obrero. Sabemos que Jesús Cintora es de un pueblo de Soria, Ágreda, y sus padres tuvieron posibilidades, tuvieron recursos económicos para poder mandar al niño a estudiar a Navarra, que no está precisamente al lado de Soria. Así que Jesús Cintora, menos cuentos chinos y a ver si eres un poquito más honrado y menos criminal. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuándo se queda el cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati, pues. Immediately. De inmediati. Not that way. Not that way, Donald Trump. ¿Intervencionismo en Venezuela? No. Not that way, Donald Trump. No. Dicho todo esto, pues vamos a tratar algunas de las noticias acaecidas en esta pasada semana, o mejor dicho, en estas pasadas semanas, puesto que llevo sin publicar vídeo por salida desde mediados de diciembre, desde antes de Navidad. Y estamos ya, como decía antes, en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y lo que habría que destacar de este comienzo de año es la noticia de la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Y en primer lugar habría que hablar de si estamos hablando de una detención o de un secuestro. La detención es una privación de libertad legítima por la fuerza legítima, que es el Estado. Sin embargo, Estados Unidos no tiene legitimidad para entrar e internarse en el territorio
de otro estado y capturar al presidente del gobierno para juzgarlo por narcotráfico. En ese sentido, se han producido varios debates en televisión sobre si lo que ha hecho Estados Unidos es una violación del derecho internacional. Y en puridad hay que decir que sí, que efectivamente Estados Unidos, sea a través de sus fuerzas especiales, de su ejército, ha invadido la soberanía territorial de otro estado y ha detenido, llevándose por lo visto hasta 100 muertos, 100 soldados venezolanos que protegían al presidente, para capturarlo y llevárselo detenido, para ser juzgado, como digo, por narcotráfico. Eso es así. La violación del derecho internacional ha sido grave. Sin embargo, no es la primera vez que Estados Unidos hace una cosa de estas. En Panamá, con un expresidente llamado Noriega, ya lo hizo, y eso de internarse en territorios de otros países cuyos ejércitos no están ni a la altura ni a la mitad de la altura del de Estados Unidos, pues es para ellos fácil. Ahora bien, todos aquellos que se rasgan las vestiduras y que condenan este hecho por parte de Estados Unidos son los mismos que efectivamente no hacen nada ni quieren reconocer la violación de otros derechos, los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas para todos aquellos ciudadanos, para todos aquellos seres humanos que están oprimidos por los estados que deberían protegerlos. Y es que los estados no están para proteger a los ciudadanos, sino que están para sacarles los duros a través de los impuestos. Eso lo tengo clarísimo. En Venezuela, desde la llegada de Chávez, de Hugo Chávez Frías, lo que ha sido la democracia venezolana ha degenerado en una dictadura y en una oligarquía de rojos que lo que han hecho ha sido, en pos de un socialismo teóricamente bien entendido, lo que han hecho ha sido arruinar a un pueblo, a la población de Venezuela, que en estos 20 y tantos años de chavismo y posteriormente de madurismo han visto cómo sus economías eran cada vez más empobrecidas y hemos visto cómo se ha producido un éxodo millonario de habitantes de Venezuela. Al parecer son más de 7 millones de venezolanos los que han tenido que abandonar su país para irse a Estados Unidos, a Europa o incluso otros países que hace tiempo eran económicamente inferiores a Venezuela. Me refiero, por ejemplo, a Colombia. Los venezolanos hace 20 y tantos, 30 años se reían de la economía de los colombianos. Incluso cuando algún venezolano venía a España de vacaciones y se le preguntaba que si por el acento era colombiano, él se reía y decía: no, yo soy venezolano, esos son los pobrecillos. Bueno, pues ahora se están yendo a Colombia. Cuando yo era joven, como cuando era casi un niño, allá por los años 80, recuerdo que, igual que al país que está al norte de Israel, el Líbano, le llamaban la Suiza de Oriente, también recuerdo que a Venezuela se le llamaba la Suiza de América. Eran tiempos en los que gobernaba aquel amigo de Felipe González, otro populista, el tal Carlos Andrés Pérez, y aunque es verdad que la corrupción era importante en aquellos gobiernos, la fuerza económica, el nivel económico del país era alto. Bueno, pues en aquellos tiempos se recordaba a Venezuela por telenovelas como Cristal, Los ricos también lloran y cosas así, y se veía cierto nivel en aquella población. Ha sido llegar el gorila rojo, aquel Hugo Chávez, así como Nicolás Maduro, y caer todo como un castillo de naipes. ¿Y quiénes son los amigos de esta gentuza de Maduro? Pues los de siempre, los amigos de Podemos, que están para empobrecer a toda la población. Ya se sabe que ellos necesitan gente que les vote y los que les tienen que votar tienen que ser pobrecillos, y para que ganen las elecciones necesitan cuanto más pobres mejor, con lo cual la economía socialista que ellos propugnan es una economía de empobrecimiento de la población.
También quiero recordar al Papa Francisco, aquel que bendecía y le hacía la señal de la cruz a Nicolás Maduro, mientras que cuando se fotografiaba con Donald Trump ponía una cara bastante agria. Así que bueno, en relación con este primer asunto de Maduro detenido o apresado o capturado o secuestrado, pues sí es la noticia más importante de las últimas semanas y había que comentarla. Ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de luchar. Contigo siempre y hasta que muera, una bandera y mi ideal, por ti reñido la sangre dar. En segundo término, quiero comentar otra noticia. Sabéis que he denunciado en este blog, pues que desde hace varios años en España, en lo que es la hidrografía española, los gobiernos de Sánchez se están jactando y presumiendo de que están derribando presas y azudes en multitud de ríos. Ello en el sentido de que es bueno para la ecología, según dicen. Y la ecología pues sería algo así como que las truchas y los salmones puedan ascender río arriba sin que se encuentren con saltos de agua que les impiden ese ascenso. Y hemos visto como periodistas progres como Lorenzo Milá, en sus programas de televisión en la 2 de naturaleza, se ufanaban y sonrientes daban imágenes de cómo con maquinaria pesada de obra, como con taladradoras gigantescas, y martillos neumáticos gigantescos, iban derribando presas y azudes. Azudes son unas pequeñas paredes de 1 metro, 1 metro y medio, medio metro, que se ponían que se siguen poniendo en los ríos, que atraviesan los ríos, para crear determinadas retenciones, pequeñas retenciones de agua, y que así los seres humanos podamos tener cierta capacidad para recoger agua en un momento determinado, bien sea para riego, bien sea para apagar incendios. Bueno, pues dicho esto, en esta pasada semana, esto sí que ha sido en esta pasada semana, la semana que va del 12 al 18 de enero, en concreto el pasado 13 de enero por la noche con nocturnidad, la Confederación Hidrográfica del Duero inició los trabajos de derribo de la presa de Puente Mesa en el curso del río Cega. El río Cega es un afluente del Duero que pasa por la provincia de Segovia. Esto ha sido entre los municipios de Cabezuela y de Beganzones. En un comunicado, el organismo, la Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Sara Agensen, defendió el derrumbe con el argumento de que se trata de una estructura en estado de abandono y en desuso. También mencionó la necesidad de asegurar la continuidad fluvial del río en línea con la normativa europea que ha llevado a la ministra Agensen
y su predecesora, Tiresa Rivera, la que no quiere limpiar los cauces del Barranco del Pollo y que por lo tanto consiente y apoya que se sigan desbordando esos ríos en época de riadas, pues esto les ha llevado a impulsar la eliminación de pequeñas presas y azudes en otros puntos de España. El organismo, la Confederación, que promete crear un área recreativa restaurando ambientalmente la zona, afirma que no existía titularidad de la concesión, que pudiera justificar que se mantuviera un obstáculo en el río, y añade que suponía un riesgo potencial para las personas, favorecía las especies exóticas e impedía el libre flujo del agua, energía y sedimentos. La medida, sin embargo, ha recibido una durísima respuesta tanto de los vecinos de Beganzones y de Cabezuela como de las autoridades de los dos pueblos, así como de los ingenieros que ven en esta decisión un golpe inexplicable al patrimonio hidráulico español. Según recoge la prensa local, un grupo de ciudadanos trató de frenar la demolición y tuvo que acudir la Guardia Civil, tras lo cual continuaron los trabajos. En declaraciones recogidas por la agencia EFE, el alcalde de Cabezuela, don Florentino Descalzo, manifestó su sentimiento de impotencia y de engaño ante lo que estaba ocurriendo y denunció que en una reunión hace 2 años se les prometió que no tocaría en el azuz por el arraigo entre los vecinos. Similares palabras trasladó el alcalde de Beganzones, Pedro Luis Cuesta, ante un derribo con nocturnidad que les había pillado por sorpresa pese a los argumentos de la Confederación Hidrográfica del Duero. Descalzo, el alcalde, aseguró que la demolición tendría consecuencias ambientales con un río que afectará con 2 metros más de altura y que afectará, como digo, a las explotaciones madereras y al ecosistema de la ribera. El azuz ahora perdido, el azuz ahora derribado, no fue construido por Franco como tantas y tantas presas y retenciones de agua, sino que tiene una antigüedad de entre 400 y 500 años. Y luego dicen estos imbéciles de la Confederación y del Ministerio que es que no se sabe de quién es la concesión. Claro, es que estamos hablando de que es una obra pública de 400 o 500 años. Por lo tanto, no hay concesión. El azuz era directamente del Estado. Y por tanto, era el Estado el que tenía que haberlo remodelado y restaurado, y no derribarlo. Los vecinos de estos pueblos segovianos recuerdan ahora cómo era utilizado también como lavadero y sobre todo lugar de recreo. Agricultores y ganaderos también han criticado el derrumbe. Nuestra provincia está padeciendo la irracionalidad del Ministerio de Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Duero dirigido por el Gobierno de la Nación, señalaba en un comunicado el Sindicato de Agricultores Asaja, que asegura que es una destrucción de riqueza manifiesta, y cita otros 2 derribos en la provincia, las presas de Navafría y de Moraleja de Coca. La de Navafría ya fue conocida hace un par de años, que a su juicio deberían mantenerse por el servicio que suponen y la retención de agua que causan, tan necesaria para nuestra sociedad. Entre el cuerpo de los ingenieros hidráulicos, la medida también ha provocado indignación, como señala en un artículo en sus redes sociales José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. Y dicen que el patrimonio hidráulico no importa solo el año exacto, sino la antigüedad funcional, la integración del paisaje, la continuidad del uso y del valor etnográfico y territorial. Desde estos criterios, lo que aplica la ingeniería, la historia y el propio patrimonio cultural, el azuz del Puente de Mesa era una obra histórica de varios siglos merecedora de estudio, conservación y adaptación, no de demolición sin alternativa. Señala sobre la infraestructura que existía con seguridad antes del siglo XVIII y muy probablemente desde finales de la Edad Media, y cuya traza, tipología constructiva y materiales del azuz de Puente Mesa son coherentes con obras hidráulicas tradicionales de más de 400 y 500 años de antigüedad. Como digo, esto se ha realizado de noche, no a la luz del día, y cuando una administración emprende este tipo de obras de noche es porque algo tiene que esconder. Que se preparen los vecinos de otros pueblos por los que discurre el río Cega. Me estoy acordando ahora del molino que hay a la altura del puente de Lastras de Cuéllar, entre las poblaciones de Lastras, Aguilafuente y Cantalejo. Ahí hay una retención, un azuz de agua en el río que también se puede ver
desde la carretera cuando uno va con la bicicleta, y por lo tanto cuando las barbas de tu vecino vaya a esperar, echa las tuyas a remojar. Mucho cuidado con ese azuz que aún todavía nos queda en el río Cega, a la altura de Lastras, en su molino, porque estos demoledores, que no son constructores, son demoledores, pues lo querrán tirar. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy. Y como última noticia, pues quería comentar que al parecer en este fin de semana pasado se ha vandalizado la tumba de lo que se llaman las 13 Rosas. No sé en qué cementerio descansan estas mujeres, pero bueno, el lugar donde está la placa que conmemora el fusilamiento de estas señoras, pues ha recibido un ataque con una pintada, con un spray en el que han puesto Sara Santaolalla RIP, como que fuera la 14 rosa. Por lo tanto, ha sido un ataque que evidentemente hay que condenar, porque estas cosas no son permitidas, no se puede atacar ninguna placa conmemorativa, mucho menos dentro de un cementerio. Y me llama la atención que Pedro Sánchez haya hablado de que condena la profanación, cuando ahí no está ninguna tumba que se sepa, sino hay una placa conmemorativa, y por lo tanto no se puede hablar de profanación. Profanación es lo que ha hecho él precisamente con las tumbas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, que él no solamente no condena, sino que se jacta de ello. Bueno, como consecuencia de esta noticia de las 13 rosas, y el que no sepa lo que son las 13 rosas, pues que se meta en la Wikipedia o algo así y verá información sobre ellas y alguna película que hay ensalzándolas. Pero a mí me ha venido a la memoria un artículo que leí hace ya muchos años, creo que es del año 2009, del estudioso de la historia del siglo XX, Pío Moa, y que titula 13 rosas y mucha jeta. Dice así en la introducción: por mucho que nos repune el estalinismo y sus crímenes, no hay duda de que seguir reorganizándose dentro de España expuestos a una terrible persecución tiene algo heroico y al menos respetable. La actitud del PSOE nunca ha tenido ese rasgo. Y dice: como es sabido, el fusilamiento de 13 mujeres en 1939, hecho sin precedentes ni continuación en el franquismo, ha sido explotado inmensamente por la propaganda comunista en primer lugar y luego por la izquierda en general. Como he expuesto en Años de Hierro, un libro de Pío Moa, creo que, sin que nadie haya podido rebatirlo, se trataba de un grupo de juventudes socialistas unificadas, en realidad comunistas, y precisamente del sector más fanático y estalinista del Partido Comunista de España, que había intervenido en multitud de asesinatos. En este caso, el hecho concreto por el que se fueron fusiladas, junto con 42 hombres de los que nadie quiere recordar nada, es decir, murieron en aquellos fusilamientos 13 mujeres y 42 hombres, pues el motivo de aquel fusilamiento fue el asesinato a sangre fría de un militar, su hija adolescente y un soldado conductor en la carretera de Extremadura, un atentado típicamente terrorista. El fusilamiento fue desde luego un crimen legal, pues la mayoría de los encausados no estaba implicado de manera inmediata en el triple asesinato de las Juventudes Socialistas Unificadas, aunque sí en los aledaños del núcleo que lo perpetró. El motivo de tan inusual reacción del régimen fue aplastar de raíz aquel tipo de actividad y sobre todo destruir la esperanza de reorganización comunista. Así venía explicado en la nota oficial, que dice lo siguiente: todo esfuerzo contra este país puesto en pie a través de horribles sacrificios, todo esfuerzo encaminado a perpetuar los hábitos de la criminalidad política, apenas se haya producido, quedará inexorablemente aplastado. Terrible ha sido el fallo. Cada vez que se produzca un hecho semejante al de la carretera de Extremadura, la decisión de la justicia será tan implacable como en esta ocasión. Nadie, y por ningún motivo, podrá devolvernos a la tragedia y al espanto que exigieron esta guerra. Típicamente, la izquierda ha cultivado una tremenda sentimentalidad personalista en torno al caso, lo que puede admitirse,
pero con la inadmisible trampa habitual ha presentado a las víctimas no como estalinistas, es decir, insertas en la ideología y en el aparato político que mayores genocidios ha cometido en el siglo XX, sino como campeonas de la libertad, de la democracia, etc. La constante mentira comunista de la que hablará Gregorio Marañón. La trampa ha sido doble por parte de los y las especialmente sinvergüenzas del PSOE, que con su mentalidad, al parecer indesarraigable y tan reiteradamente demostrada de simples chorizos, han querido apropiarse una bandera que no es suya. No está mal que estos señoritos y señoritas rojos y rojas explayen su identificación con el estalinismo. Sirve como una de tantas señas de identidad. Pero con razón han protestado los comunistas y otros. Los que hacían aquellas células de las Juventudes Socialistas Unificadas eran exactamente lo contrario de lo que hacían los jefes socialistas de entonces, que era pelearse en el exilio por los inmensos tesoros que habían robado a todos los españoles y que habían llevado consigo en su fuga mientras abandonaban en el interior a sus sicarios expuestos a la venganza de Franco. Por mucho que hayan llegado a repugnarnos el estalinismo y sus crímenes, no hay duda de que seguir reorganizándose dentro de España, expuestos a una terrible persecución, tiene algo de heroico o al menos de respetable. La actitud del PSOE nunca ha tenido ese rasgo. Todos sus actos, sin faltar los terroristas, abundantes en su historial, los ha cometido desde una posición de fuerza o en la esperanza de la impunidad y en medio de una enorme corrupción. Impunidad que se cumplió para sus dirigentes huidos, a quienes nada importó el destino de los suyos dentro de España. Firmado Pío Moa el día 9 de agosto de 2009 y titulado, como he dicho, el artículo se titula 13 rosas y mucha jeta. Pues aquí lo dejamos. Bien, pues no hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en la bici con mis compañeros y amigos. Ha pasado ya más de un mes desde mi última salida. Les recomiendo, mientras tanto, que hagan como contestó John Rambo al coronel Truman a la pregunta de ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día y no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que sea mentira, como sobre todo este Jesús Cintora, que después de mandarle al niño a la Universidad de Navarra viene diciendo que en su casa no había ni agua caliente. Recuerden que lo que hoy es normal mañana puede ser fascismo. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer muchos insectos y gusanos, ya que los chuletones serán para los que nos gobiernan. Ponga la lavadora de madrugada por aquello que la luz es más barata. Recuerden que ustedes son el carbono que los progres quieren eliminar, y sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes, eco-friendly, gay-friendly y alineados con la Agenda 2030. Derriben todas las presas que se encuentren a su paso y, en definitiva, seamos imbéciles. Viva Rusia y viva Cristo Rey. El que les habló, Óscar Barbado, se despide de todos ustedes, y si alguno se sintió ofendido con los comentarios, pues le digo que le muestro mis más humildes e hipócritas disculpas. Hasta luego. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y la carne, guerra, guerra contra Lucifer. Por miles sus hijos cayeron destrozados y eran soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas y volaron